Listo, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase eh, de antropología filosófica. Entonces voy a empezar yo primero con haciéndole una explicación de una tarea. Es un foro virtual que lo he colocado el día de ayer para que ustedes, no, antes de ayer para que puedan trabajar. Voy a explicar eso. A ver, entonces, esa sería una primera cuestión. La segunda es conversar sobre sus dificultades con respecto a la tarea anterior y algunas otras cosas que ustedes tengan como inquietudes, como preguntas sobre la materia. Y luego voy a pasar a hacer una exposición de un nuevo tema que es el que está previsto en el programa de estudios, como también está previsto pues ya en su aula virtual, y me refiero al origen del hombre. Entonces, esas tres cuestiones vamos a trabajar en esta clase. Primero, empiezo entonces exponiéndoles sobre el foro virtual. Bien, en el tema que vamos a trabajar corresponde fundamentalmente al origen del hombre, que tiene que ver también esto con lo que se llama la biogénesis, génesis de la vida. Eso significa biogénesis. Entonces vamos a continuar con respecto a la clase anterior, que habíamos revisado con ustedes algunas ideas sobre el origen del universo. Bueno, ahí hay una discusión que se ha hecho con ustedes. Incluso hay unas posiciones que he leído en el texto que como que no están muy claras todavía, pero de todas maneras yo las dejaría como hipótesis. Por ejemplo, a ver, había una en el que eh, dicen que hubo una primera explosión llamada Big Bang. Bueno, y a partir de ahí incluso hay decir, unas miniaturas como los átomos, y a partir de ahí se origina el universo. Bueno, esa es una cuestión. Yo también ya les había escrito ahí diciendo que eso hay que mirarlo mucho más allá, porque antes del Big Bang existen otras fuerzas como la de las supernovas, que son las que estaban antes de eso, y una supernova siempre es una estrella muy grande y un cúmulo de polvos cósmicos que se juntan y explotan al final. Pero una supernova siempre tiene que ver con una estrella que ha menguado, decir que ha llegado a su apagamiento y luego vuelve a explotar de otra forma, juntando nuevas fuerzas. En ese sentido se da el origen también al universo. Bueno, de todas maneras, ahí queda pendiente la hipótesis esa que estuvo más allá del Big Bang. Lo que yo les había puesto también es que en realidad lo que existe es expansión del universo, y esa es la teoría que está vigente, no tanto como explosión y nada más, sino hay una expansión del universo actualmente, es decir, continúa expandiéndose más allá de lo que conocemos. Incluso eso se mide en años luz, que es una manera de medir las distancias exorbitantes que tiene el universo. Cuando decimos universo, pues estamos hablando de estrellas, millones y millones de estrellas, más grandes que el Sol incluso. Ahí ustedes pueden averiguar, hay mucha información sobre eso. También las galaxias, millones de galaxias, las vías lácteas, la formación de agujeros negros, etcétera, etcétera. En todo caso, eso es parte de la astronomía, y ojalá alguien se interese también por el estudio de la astronomía. Sería muy interesante para tener astrónomos acá en este país. Eh, bueno, en todo caso, eso es un poco lo del foro. El foro ya se cerró. Tengo sus notas también de los participantes en el foro. Bueno, y hay unas muy buenas notas también de lo que estaba observando. Sí. Como continuación a eso, entonces viene el siguiente tema, y es el foro que estoy explicando ahora, es sobre el origen del hombre. Es decir, cuando ya tenemos formación de la Tierra hace 4.600 millones de años para acá, y cómo se empieza a formar la vida también, y luego
estamos hablando de hace 3.600 millones de años, que es donde empieza a aparecer la vida, y después del humano hace 3,2 millones de años. Hay ahí todo un largo camino que se ha recorrido en la evolución hasta llegar a, qué sé yo, a 200 o 150 mil años, es donde el último cepa de hombre, que se llama el Sapiens sapiens, es el que se ha formado y del cual somos parte nosotros los que pertenecemos a este periodo de la historia de la humanidad. Y eso está todavía para adelante, es decir, irá, no se sabe a dónde iremos, pero el punto es que estamos ahí. Entonces, todo eso es evolución, ¿sí? Y eso es probado científicamente, es decir, hay pruebas científicas demostradas, porque si no, no sería ciencia tampoco, sería otra cosa, pero no ciencia. En todo caso, existen los datos, están las pruebas, existen los métodos también de medición de todo eso y de comprobación. Por eso es que hablamos de ese modo también. Y como docente, pues yo me adscribo a ese tipo de ciencia, porque creo que es la que nos logra explicar la realidad, ¿no? Con ciertas falencias también, porque ninguna teoría es acabada ni está acabada, porque la realidad es inmensa también, es compleja, complejísima, y en ese sentido, pues los seres humanos no podemos abarcar tampoco todo. Por eso es que no es que se estudia todo, sino estudiamos apenas el todo. El todo, digamos, son partes de la realidad que logramos estudiarlas. Y esa es la ciencia. Entonces hay mucho que trabajar ahí, hacer mucha investigación, y ese es el desarrollo también de la sociedad. Es decir, las sociedades avanzan por el conocimiento, por el desarrollo de la investigación. Por eso es que los gobiernos deben invertir, como de hecho en otros países lo hacen, mucha inversión en educación y en investigación, porque ese es el futuro, digamos, de un país, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a este tema del origen del hombre. Ahora mismo yo haré una presentación de algunas ideas también para continuar explicando estas teorías o lo que dicen algunos autores sobre el tema del origen del hombre. Entonces, en su aula virtual está ya incorporado abierto el foro virtual para intervenir. Hasta el jueves 16 de abril está previsto, y también está puesto el link para que ustedes puedan ingresar al video que he elegido. Básicamente es este video de Astronomía Web, que es una página en donde se hace seguimiento justamente a las investigaciones. También se hace simulaciones de cómo podrían ser en base a datos científicos, y con las computadoras que ahora nos permiten hacer también, adelantarnos en el futuro de cómo podrían ser las cosas, en cierta manera, en base a datos. Entonces, eso también está en esa página. Pueden usarla, incluso yo diría a ustedes, a esa página para que obtengan más información de lo que yo estoy diciendo, y así se enteren pues de lo que podría ser y de lo que es el ser humano a lo largo de la evolución que tenemos hasta el día de hoy, en el largo proceso de millones de años de formación del Sol, de la Tierra y del universo, cómo va sucediendo. Eso. Luego, hay unas dos preguntas que van a tener que contestar en el foro. Una primera pregunta se refiere a cuál es el origen del ser humano. ¿Sí? Esta es una primera pregunta. Luego que hayan visto el video, pues ustedes pueden contestar la pregunta. Y hay otra pregunta también que les hago: ¿hacia dónde evoluciona el ser humano? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Sí? Entonces, esas son las dos preguntas que hay que contestar. También les escribí ahí los criterios de cómo hay que intervenir en el foro. Entonces, lean detenidamente, con atención, las instrucciones que están ahí para que puedan ustedes intervenir en el foro. Lo importante de los foros es que se pueda realizar debate. No es solamente la exposición que hace un estudiante de su punto de vista o de la información que tiene, sino que hay que debatir eso, ¿sí? Entonces hay que debatir mucho y no decir que estás de acuerdo, porque decir que yo estoy de acuerdo, bueno, eso es ya una opinión, ¿sí? Y lo que se busca más bien es argumentación. Hay una diferencia
entre argumentación y opinión. La opinión, pues, es un punto de vista de uno muy subjetivo, muy personal, que puede decir lo que quiere, lo que crees. En cambio, una argumentación no, porque la argumentación requiere de datos, requiere de información, es decir, lo que opinamos tenemos que probarlo, tenemos que ponerlo con información. Hay que incorporar datos, por ejemplo, estadísticos, qué sé yo. Bueno, lo importante es que puedas argumentar, no opinar, porque opinar eso es muy fácil y puedes decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, vean, revisen ustedes las preguntas que están ahí. Bueno, para esta vez entonces hay un puntaje de 2 puntos para ese foro como el anterior. También voy a incorporarles la tarea nueva que hay que hacer sobre, digamos, para esta segunda parte. También revisen, estén atentos, porque voy también a incorporar una nueva tarea para que ustedes puedan realizar. Bueno, eso es en cuanto entonces al foro que tenemos previsto hasta este momento. Bueno, pasamos a la segunda parte. La segunda parte es preguntarles a ustedes, bueno, si han mirado el video que está incorporado de clase anterior, es decir, ahí yo les incorporé un video para que revisen ahí lo que ya he dicho de la clase también, porque ya hablé sobre algunas cosas de la antropología filosófica propiamente. Es decir, ahí hay cosas importantes que yo he dicho. Incluso también usé un PowerPoint para ir aclarando lo que iba diciendo. Deben revisar eso, si es que aún no han revisado. Bueno, no sé, hay preguntas de ustedes, hay inquietudes, entonces vamos a esa parte, a ver, ¿qué dicen ustedes? Pregunten por ahora, porque lo que no quiero es que después de que salimos de la clase empiecen a llamarme y a decirme, profe, pero es que no entendí. No, para eso es la clase, para poder aclarar la clase, para que ustedes digan, opinen, etcétera, y eso es. Entonces, aquí es donde vamos a aclarar todo. Entonces, pregunten lo que ustedes tengan que preguntar. Buenas noches, profe. Sí. Stalin le saluda. Nosotros somos del grupo 17 y es la primera clase que tenemos y no tenemos ningún video como usted lo acaba de decir, explicando sobre la clase, sobre la antropología. Sí hay uno, se ve que no has revisado. Estoy justo ahorita y Claro, tengo entra el donde... libro en tareas, No, no, dice no. video del origen. Entra en la parte, en la unidad uno donde dice, creo que es contextualización, me parece. Ahí tienes que entrar. Mm, Deja ver, ya Es lo que no reviso. has entrado al aula. Si entro, por eso he podido comentar y hacer el deber que nos mandó. Bueno, ya lo reviso. Ya, sí, ahí está eso. Ya. Es igual, eso le comentaba, es la primera clase que tenemos con usted. Eso sí. Claro, Profe, ¿cómo está? Disculpe, buenas noches. se diga. Bueno, creo que ya mi nombre es Cristian Chávez y como le comento es la primera clase que nosotros tenemos con usted por varios inconvenientes que se han presentado. La verdad yo le quisiera solicitar un favor antes y buenas noches con todos, disculpen las personas que estaban antes en clases. Hay un deber que usted nos cargó el foro, que es el que ya comentamos, que ya está deshabilitado, y hay otro deber en donde está, creo que es el... algo sobre el origen del universo y todo esto demás, que es como un resumen o algo por el estilo, y un cuadro o un mapa mental. No estoy totalmente eh, seguro de eso porque en realidad es una de las preguntas que yo le tenía. ¿Será que habrá la posibilidad de que usted nos explique cómo desea o cuál es la instructiva en realidad que se necesita para hacer el deber? Porque varios de mis compañeros, y me incluyo, teníamos esa duda porque hay 3 directrices y todo lo demás y había un poco de confusión. Entonces, primero, eso. Y segundo, saber si habrá la posibilidad de cargarle ese deber de parte de las personas, al menos de mi grupo, que somos de industrial, que para cargarle hasta el día de mañana, porque no queríamos tener mala nota, una, y otra que no estaba bien seguro, como le comento, el procedimiento del deber. ¿Cuál es la tarea que estaba ahí? A ver, dime, ¿cómo titula la tarea? Ahorita mismo le veo, permítame un segundo. Tarea 1, reporte de lectura analítica. Ese.
Ah, ya, es un reporte de lectura, listo. Correcto. Déjame revisarle, a ver, voy a... A ver, tengo aquí, voy a compartir, a ver, entonces con ustedes la pantalla sobre la rúbrica de evaluación. Listo. Ahí está matriz 2, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya. Listo. A ver, entonces, la indicación para esa tarea es, primero hay que leer, que son pocas páginas en realidad, porque a mí me gusta que lean mucho, pero bueno, esta vez, debido a las condiciones en las que estamos trabajando, no puedo mandar así como me sabe gustar a mí, pero bueno, de todas maneras son pocas páginas, no es mucho eso. El texto de Vicente es un compañero nuestro de la universidad y del área en la que trabajamos, entonces, bueno, son pocas páginas. A ver, voy a explicar qué es esto del reporte de lectura. Sí, ustedes tienen allí entonces unas rúbricas de evaluación, están como 4 ahí, eh, es decir, distribuidas en matrices. Entonces hay matriz 1, 2, 3 y 4, de las cuales podemos hacer uso durante este semestre para estudiar con esas matrices. Entonces, yo he tomado para este texto que ustedes puedan trabajar con la matriz 2. La matriz 2 dice reporte de lectura, en el que hay que hacer análisis, síntesis y un comentario crítico del texto. Es decir, son los 3 elementos que hay que considerar a la hora de estudiar ese texto. Sí, entonces, bueno, explico qué es un análisis para entendernos mejor. Un análisis siempre es una descomposición de algo, es la división de algo, es irlo haciendo en pedacitos, es como el microscopio, que lo que hace el microscopio es ir fijándose, poniendo el acento, el foco en pedacitos y así va estudiando las partes de esos minúsculos, qué sé yo, bacterias, células o lo que sea que cuando estudian o los virus. Entonces, mira, lo mismo pasa con el análisis. Todo análisis en general está basado en nuestra capacidad mental, porque la mente nuestra, cuando quiere entender algo, hace eso. Es decir, nosotros mentalmente, cuando queremos entender algo, lo desmenuzamos, lo descomponemos en partes para poderlas entender. Ese es un proceso mental que se hace siempre. Es decir, nuestro cerebro actúa de ese modo. Una vez que el cerebro actúa de ese modo, una vez que ha descompuesto en partecitas y entiende ya cuál es la trama, el tejido que está ahí, pues el cerebro mismo sigue al siguiente paso, que es obtener una síntesis, o sea, dice, ah, ya, ahora entendí, ahora comprendo y mira, y se trata de esto. Entonces explicamos. Es decir, la ciencia funciona así también. Entonces, mira, cuando yo digo análisis y cuando digo síntesis, es justamente cómo el cerebro procede, cómo nuestra mente procede cuando queremos entender algo, ¿sí? Y el otro punto es comentar, es decir, una vez que hemos hecho el procedimiento anterior, análisis, síntesis, bueno, lo que hacemos es comentar. Comentar siempre es decir nuestro punto de vista, pero argumentado, como les dije hace un momento. Es decir, se trata de decirlo con información, con datos también. No se trata solo de decir yo pienso, yo creo, a mí me parece, es interesante. Ese tipo de información, mejor dicho, de opinión, no ayuda a nada. Entonces eso hay que descartarlo desde el punto de vista de la ciencia. Lo que nos interesa acá es que ustedes también vayan incorporando en su información, es decir, explicaciones desde el punto de vista más del conocimiento, con información y con datos, básicamente. Entonces, ahí sí estamos dentro del cuerpo de la ciencia propiamente. Entonces, mira, solamente el título implica eso. Es decir, cuando yo digo reporte de lectura, que dice el título ahí, pues implica analizar, sintetizar y comentar. Básicamente esa va a ser la tarea. Ahora, para hacer esa tarea, es decir, para hacer los 3 pasos que está en el título, bueno, yo establezco algunos indicadores. Entonces veamos los indicadores.
el primer indicador, mire, ahí donde estoy negreando, mire, el primer indicador dice objetivo o tesis central del texto. Mira, aquí hay dos cosas. Cuando uno lee, y ustedes van a leer el texto, o ya lo han leído también, la primera cosa que hay que hacer es fijarse bien si el texto empieza indicando un objetivo que quiere lograr el autor. Entonces, un objetivo es siempre una meta que se propone, digamos, un logro que quiere alcanzar. Ese es un objetivo. Entonces hay que fijarse bien si el texto se está planteando eso o no. Entonces, si es que hay un objetivo en el texto que el autor se plantea, es decir, Vicente Plasencia se plantea en ese texto, pues mira, hay que identificar ese objetivo y escribirlo. Generalmente un objetivo es corto, no es largo. Un objetivo puede tener entre 15 a, qué sé yo, unas 30 y tal vez hasta 40 máximo, pero 40 palabras ya es mucho también para un objetivo. Es decir, un objetivo se lo establece en una línea de manera muy concreta. Ese es un objetivo. Bueno, si es que el texto no tiene objetivo, entonces seguro que tiene una tesis. Ya, una tesis central. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una idea fundamental. Es una idea, como yo digo, central. Una idea clave que el autor se propone probar o demostrar a través de la argumentación que él va a hacer. Entonces, si es que no hay ese objetivo, ¿qué hay que hacer? Identificar la tesis central del texto, es decir, la idea principal, la idea clave del texto. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no sé si me captaron cuál es la diferencia entre identificar un objetivo o identificar la tesis del autor. Pero eso hay que identificarlo y esa es la primera cosa que hay que hacer. ¿Sí? Seguro que está eso ahí, porque ningún autor que escribe, pues, deja de hacer eso, porque siempre partimos de ideas fundamentales. Eso le digo porque yo también escribo y sé lo que significa escribir artículos para la ciencia. Entonces, es eso. Entonces, esa es la primera cosa que hay que hacer. Bueno, pasemos al siguiente punto, categorías. Una vez que ustedes han identificado el objetivo o la tesis central, pues miren, el texto se levanta sobre ciertas categorías. ¿Qué es una categoría? Una categoría siempre va a ser una palabra muy amplia, sí, una palabra compuesta puede ser también, por ejemplo, biogénesis. Es decir, son palabras que comprenden concepciones muy amplias de la realidad. Por ejemplo, si yo digo sociedad, sociedad es una categoría, es la categoría social de sociedad. Si yo digo formación social, es una categoría que corresponde a la sociedad también. Entonces, las categorías siempre son no conceptos, sino son concepciones amplias de la realidad con las cuales se parten. Por ejemplo, si yo digo biogénesis o antropogénesis, mira, esas son categorías que contiene el texto. Entonces ahí tienen ustedes esas categorías. ¿Qué se trata de hacer? Pues analizar esas categorías que el autor está planteando. ¿Sí? A eso me refiero con categorías. En cambio, si yo digo, a ver, concepto o conceptos, pero el concepto, ¿qué es un concepto? En cambio, los conceptos no son igual a categorías. Los conceptos, en cambio, son, a ver, se define como expresiones de la realidad, un concepto. Un concepto es eso, es decir, un concepto refleja la realidad. La realidad es como es decir, está hecha de objetos, de cosas, de relaciones, de hechos. Esa es la realidad. Y usamos el concepto para reflejar, para representar de algún modo, para expresar la realidad a través del concepto. Ese es un concepto, ¿ya? Entonces, cuando yo digo ahí, hay que sintetizar
¿sí? Los conceptos significa que hay que encontrar en ese texto cuáles son los conceptos fundamentales que el autor está trabajando, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo él a través de ciertos conceptos? Y los conceptos, entonces, lo que hay que hacer es ponerlos en un mapa mental. Un mapa mental siempre es una forma de esquematizar un conjunto de conceptos a través de lo que llamamos ese mapa. El mapa siempre es como un mapa de carreteras, nos sirve para podernos orientar, para poder comprender también, digamos, lo que queremos entender. Eso es un mapa. Entonces, un mapa mental siempre se lo hace empezando por una idea central, hay una idea y luego tiene ramificaciones con conceptos secundarios, conceptos terciarios, etcétera, y así sucesivamente. La forma de cómo organizamos el mapa mental siempre se lo hace en la forma de cómo funcionan las manijas del reloj. Cuando uno tiene un reloj, pues el número 12 está ubicado en la parte de arriba y a partir de ahí se empieza a fabricar el mapa mental. Incluso la lectura que hacemos del mapa mental también es en el mismo sentido. Es decir, las manijas del reloj están desde el 12 hacia la derecha, y sigue la ruta hasta que luego llega nuevamente al numeral 12. Entonces, mira, lo mismo pasa con el mapa mental cuando lo fabricamos o cuando lo elaboramos. Tenemos que ubicarnos en la parte de arriba, si se quiere, en donde está el número 12 del reloj, y luego a partir de ahí empiezas a fabricar el mapa mental. Bueno, y así sucesivamente se continúa hasta terminar con todas las ideas. Y cuando yo mismo, como profesor, leo ese mapa mental, lo hago del mismo modo, porque así es la forma como los pedagogos pues, nos dicen que hay que elaborar un mapa mental. Bien, entonces, el mapa mental no es igual también a mapa conceptual o a otro esquema, ¿sí? Un mapa mental siempre está hecho de conceptos, no de párrafos, ni de oraciones. No. Ahí no se pone eso, son conceptos. Es decir, hay una lógica de los conceptos. Un concepto principal me lleva a otro y así sucesivamente. Es parecido a lo que funciona en la web. Ustedes ven que ponen el nombre, por ejemplo, cuerpo humano en la web y se les despliega una cantidad de información. Usted abre una página en la web y resulta que a partir de ahí también le empieza a direccionar a otros y a otros y a otros conceptos. Es decir, hay vínculos ahí. Lo mismo pasa con el mapa mental. Es decir, el mapa mental me permite ir estableciendo de un concepto a otro y a otro y a otro. Es decir, eso es construir un mapa mental. Bueno, si es que aún no sabe construir un mapa mental, le ruego que entre a la web, escriba ahí qué es un mapa mental y cómo se construye un mapa mental, y seguro que va a tener mucha información sobre cómo hacer un mapa mental para que ustedes puedan revisar. Bueno, entonces, regreso a la idea de los conceptos. Entonces, lo que hay que hacer en su mapa mental es escribir cuáles son los conceptos en la forma lógica que hay que seguir en el mapa mental. Y eso se extrae pues de la lectura. Por eso es que es recomendable, a ver, cuando uno lee, y eso voy a darles también ahí una pequeña indicación. Miren, para leer, lo que uno tiene que hacer primerito es tener impreso el texto, porque es mejor la impresión de un texto en físico y es muy erróneo el teléfono. El teléfono no nos sirve para leer. O sea, no se puede estudiar con teléfono. Por último, lo que necesitamos es tener el texto al frente y luego tú empiezas a subrayar las ideas principales o también puedes resaltar las ideas principales con un resaltador. No es cualquier idea, ¿sí? Porque he visto yo estudiantes que empiezan a hacer subrayados cuando termina el texto, está todo manchado, es decir, una mancha completa del texto. Eso no es subrayar ideas fundamentales. Eso es pintar, qué sé yo, un texto, pero eso no te ayuda a nada. Entonces, el subrayado de un texto implica que tú tienes que ir solo subrayando las ideas claves del texto. Y Disculpe luego, que le se empata
las ideas unas con otras y ahí uno tiene ya una síntesis, cuando sabe hacer bien un resumen. Entonces, eso es como recomendación. Y una vez que tienes un resumen, pues puedes poner ese resumen también en términos de conceptos en el mapa. Miren, esa es una forma de estudiar. Así que yo les recomiendo, y termino mi recomendación, imprima el documento y luego ráyelo, subráyelo, escriba también al lado del texto, en las partes de los lados del texto también se puede ir escribiendo con lápiz o con esfero, pero es mejor con lápiz. Póngalo el concepto o la idea clave que del párrafo que ha ido leyendo, de lo más importante. Entonces así usted se va haciendo un cuadro mental de lo que va leyendo. Porque si no hace así, pues mire, eso por eso decía, es erróneo coger un teléfono y estudiar en el teléfono. Eso no sirve, eso es un autoengaño. Entonces, es una recomendación. Bien, paso al siguiente punto que está más abajo del comentario. En el comentario, como ya les había dicho, básicamente es un punto de vista de la persona, pero argumentado, ¿sí? Es decir, es encontrar también falencias en el autor, o también puede ser, se encuentra obstáculos en el autor, o uno no concuerda también con el autor en ciertas hipótesis. Por ejemplo, yo hay ahí en el texto que es del autor, pues hay una cuestión que yo no concuerdo, porque, es decir, él cuando empieza a explicar dice que la vida y el universo empieza justamente después del Big Bang. Entonces, eso no es así tampoco. Es decir, hay más información de que las cosas son mucho más complejas que eso. De todas maneras, ese es un punto que yo tendría que discutirlo con el mismo autor del texto para decir, bueno, miren, esto tiene una falencia ahí en el texto. O sea, por decirle, solo estoy a manera de ejemplo diciendo. Bueno, en todo caso, ese es un comentario crítico que hay que hacer. Es decir, es el punto de vista de ustedes comentado críticamente. En su lado derecho de la matriz también hay explicaciones que yo voy haciendo de lo que estoy diciendo en este momento para que ustedes también tengan el punto de referencia o los términos de referencia que como yo estoy entendiendo esa matriz también y qué es lo que estoy pidiendo de ustedes. Por eso es que hay que leer la matriz a ver cómo está determinada. Bueno, eso es el comentario. Y por último tenemos la fuente bibliográfica. La fuente bibliográfica, a ver. La fuente bibliográfica es muy importante porque en investigación científica siempre estamos trabajando con fuentes. Las fuentes pueden ser primarias, pueden ser secundarias y pueden ser terciarias. El texto de Vicente que están ustedes leyendo es una fuente secundaria. Entonces, esa fuente pues requiere que se la ubique, se la registre de acuerdo a las normas. Las normas que estamos usando en la universidad por mucho tiempo atrás y que también en otras universidades general del mundo se utiliza son lo que se llaman las normas APA. Normas APA significa Asociación de la Psicología Americana o de Psicólogos Americanos. Eso es APA. Entonces son normas técnicas básicamente para ordenar la información de una fuente. Es decir, hay que seguir de la manera en cómo nos indica la APA para ordenar correctamente los datos que nos da la fuente bibliográfica. Entonces, porque esa es una obligación, además del escritor, de registrar la información por varios motivos. A ver, un primer motivo es cuando uno cita una fuente. Citar significa copiar textualmente un texto. Si tiene menos de 40 palabras, entonces uno lo continúa, es decir, a continuación de lo que está escribiendo, pues abre comillas, escríbela, es decir, copia, cierra las comillas y escribe el autor, es decir, la fuente. Ahora, ¿qué se hace ahí? La norma APA me dice, a ver, una vez que ya cerré las comillas, abro paréntesis, escribo la fuente. Ahora, ¿qué datos debo poner ahí? A ver, solo a manera de ejemplo.
porque eso ustedes lo deben estudiar también, o seguramente ya saben manejar las normas APA en ciencias sociales, porque estamos hablando en ciencias sociales y filosofía. En las otras ciencias, por supuesto que hay otras maneras también de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la rama industrial, etcétera, supongo que usan otras maneras de citar y ahí hay otras normas, pero en este caso estamos usando normas APA en ciencias sociales y humanidades. Entonces, termino de poner las comillas, abro un paréntesis y escribo el apellido del autor, seguido de coma, año de publicación de la obra, seguido de coma, página, sobre todo P, punto, se escribe página, en APA te indica, escribes la P, punto, y a continuación escribes la página de donde extrajiste la información y luego cierras el paréntesis. Mire, ahí estamos poniendo entonces la fuente completa del autor que hemos utilizado. Eso es hacerlo correctamente y éticamente además, porque las ideas no son mías o no son de usted, sino que las está tomando de otro autor. Y esa es obligación ética, registrar ese tipo de información, ¿sí? Porque si no se lo hace, entonces uno está posesionándose, por no decir robando información, cosa que eso es penable además. Bueno, esa es para decir una forma. Otra, cuando uno resume. El resumen significa obtener las ideas principales de un texto y esas ideas generalmente no me corresponden, no son mías porque yo las estoy obteniendo de un texto de lectura. Entonces, por eso se llama resumen. Es decir, es un conjunto de ideas que extraigo de un texto, bueno, y las estoy escribiendo. Entonces, miren, en ese caso, igual sucede. Es decir, uno no puede coger ese resumen y decir es mío, porque entonces está fallando uno, sino que tiene que ser ético y hacer lo mismo que dije antes, pero con una excepción. ¿Qué hago entonces? Después del resumen que he hecho de las ideas del autor, abro paréntesis, escribo el apellido del autor, seguido de coma, y el año de publicación de la obra, y luego cierro paréntesis. Y se acabó. Eso es lo que hay que hacer. En realidad estoy citando la fuente, apellido y la publicación de esa fuente, en qué año fue escrita. Entonces, miren, ahí tenemos, en este caso, del resumen. Tercer caso. El tercer caso corresponde al parafraseo. El parafraseo significa que uno toma una idea del autor y puede cambiarle las palabras, puede modificar las palabras para decir lo que queremos decir del autor sin cambiarle el sentido que dice el autor, pero cambiamos ciertas palabras. Es decir, estamos parafraseando sin cambiar el sentido de lo que quiere decir ese autor. Pero esas ideas igual siguen perteneciendo al autor, no es que son mías, ¿sí? Entonces, en ese caso, hacemos lo mismo. Abrimos paréntesis, escribimos el apellido del autor, seguido de coma, luego año de publicación de la obra y cerramos paréntesis. ¿Sí ven? Entonces, en cita textual, en resumen y en parafraseo es obligación escribir la fuente. Y luego tenemos una cuarta, número 4, es el punto de vista del estudiante o del profesor o del escritor. Es decir, esto es la construcción que ya hace un escritor, un investigador, o usted como estudiante, que es el que va a aportar en su escrito. Entonces, en ese caso, pues ya no se pone autores, sencillamente eso le pertenece a uno, pero eso tiene que estar muy claro. Es decir, hay que diferenciar entre los tres primeros y el cuarto, que viene a ser el aporte de uno, lo que uno piensa, lo que uno argumenta, básicamente. Entonces, ahí estamos hablando del aporte del escritor. Si ven, entonces, miren, cuando hablamos de fuente bibliográfica, hay que tener presentes esos detalles porque el lío es que cuando un estudiante copia de la web o copia de un libro y lo hace pasar por suyo, pues mire, está cometiendo un error de plagio se llama eso. Y el plagio, pues ya saben ustedes que es penalizado por ley. En el Ecuador, el IEPI, que es Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador ecuatoriano, penaliza el plagio porque no nos corresponde y eso no es ético tampoco.
Bueno, entonces miren, eso para tener presente cuando estamos hablando de fuente bibliográfica. En el caso, a ver, regreso a esta idea de la fuente bibliográfica, fundamentalmente la tarea es que ustedes puedan entonces registrar, de acuerdo con las normas APA, la fuente que estamos trabajando, que es el texto de Vicente. Bueno, esta tarea, a ver, tiene un valor de 10 puntos, no me acuerdo si allá les puse 15, pero bueno, de todas maneras tiene un valor de 10 puntos, ¿sí? Ese es. Entonces, básicamente la matriz 2, pues, es eso, y a ustedes les toca, pues, trabajar con esa matriz. Ahora, en vista de lo que veo de las dificultades que ustedes tienen, hoy estamos 9, yo creo que podemos fijar una fecha nueva de presentación de esa tarea hasta el 12 de abril, porque la tarea me parece que estaba puesta ya desde el 26 de mayo, es decir, está mucho tiempo eso. Pero bueno, por ahora las cosas quedan disculpadas en vista de que no nos hemos podido encontrar, pero la cuestión estaba desde hace tiempos ya. Sí, entonces, hasta el 12 de abril queda, yo les voy a abrir nuevamente el sistema, aunque hoy tenía que cerrarse, entonces puedo abrirlo nuevamente para que esté hasta el 12 de abril. ¿Les parece? Muchas gracias, profe. Ya. Muy amable, profesor. Luego, otra Profe, cosa, gracias. a ver, el tiempo, generalmente el sistema se cierra a las 23 horas con 55 minutos, entonces ahí ustedes tienen chance de escribir o de incorporar su tarea hasta el 12 de abril a las 23 horas con 55 minutos. ¿Sí? Bueno, eso entonces con respecto a la tarea. No sé si quedó claro ahora esta explicación. Profe, tengo una pregunta. Ya. ¿Alguna otra cuestión? A ver, digan. No entendí la diferencia entre categoría y concepto. No entendió. A ver, una categoría siempre, a ver, es que hay una definición para eso, pero no sé si me van a entender, por eso es que traté de darle vueltas al asunto, pero mira, la categoría en ciencias sociales, te voy a decir desde el punto de vista de las ciencias sociales, se define así. Una categoría es las formas del ser, ¿sí? Es decir, el ser de la vida, el ser de la naturaleza, el ser natural, a eso le llamamos ser, es decir, lo que existe, en otras palabras, adquiere formas. Es decir, la vida está hecha de formas, de millones y millones de formas. Por ejemplo, el ser en la naturaleza tiene formas a través de los distintos seres existentes en la naturaleza. En la sociedad también, el ser social, por ejemplo, tiene formas. La sociedad, el Estado, las organizaciones, las instituciones, la familia, etcétera, etcétera, son formas del ser social. Entonces, ahí estoy usando, por ejemplo, ya categorías. Cuando yo digo sociedad, esa es una categoría en ciencias sociales. Si digo formación social, es una categoría en ciencias sociales. Si digo biogénesis, esa es una categoría en la antropología filosófica. Si yo digo antropogénesis, es una categoría también de la filosofía antropológica. ¿Te das cuenta? Es decir, una categoría siempre es una concepción amplia de la realidad, abarca muchos elementos. Por ejemplo, la categoría sociedad. La sociedad es, imagínate, todo lo que existe como seres humanos. ¿Ves? Pero debajo de sociedad empiezan a aparecer conceptos. Por ejemplo, si yo digo Estado, ¿ves? El Estado es un concepto que le pertenece a la sociedad. Si yo digo Organización de las Naciones Unidas, es un concepto que le pertenece a la categoría sociedad, está debajo de sociedad. Si yo digo, qué sé yo, dolarización, la dolarización es un concepto que le pertenece o está dentro de la categoría económica, y la economía es parte de la sociedad. Entonces, mira, la economía es
también una categoría que está debajo de otra categoría. Y así. Miren, entonces, esas son las categorías, son concepciones amplias de la realidad, pero que los seres humanos, pues, para estudiar en la ciencia, inventamos así términos, unos más extensos que otros. O sea, en la lógica eso se llama por extensión y por ampliación. Es decir, cuanto más extenso son las ideas, pues más abarcan y por lo tanto son categorías. Mira, esa es una categoría. En cambio, el concepto no. El concepto es, en cambio, una cuestión muy concreta. Si yo digo computadora, mira, ese es un concepto. El concepto computadora, porque existe en la realidad, tiene cualidades, tiene propiedades, tiene atributos ese objeto llamado computadora, y por lo tanto en el idioma castellano pues le llamamos computadora. Además con otras diferencias, porque si vas a España, ellos le van a decir ordenador. En América Latina decimos computadora, pero en España dicen ordenador. Entonces mira, hasta el concepto cambia también dependiendo en dónde estés, ¿sí? Entonces mira, esa es la diferencia. Un concepto es mucho más concreto, una categoría es mucho más abarcativa, es mucho más amplia, incorpora conceptos. Entonces, mire, esa es la diferencia entre categoría y concepto. No sé si quedó clara la explicación y la diferencia entre categoría y concepto. Sí, sí, profe, sí la entendí. Gracias. Listo. Bueno. Profe, yo le tengo una pregunta, disculpe, bueno, no has contado la clase, de hecho. La persona que está encargada del grupo de WhatsApp de aquí, de la materia que ya está creado, tal vez, ¿no sabe usted quién es? Déjame ver, a ver, si es que... Grupo 17, porque esto está recientemente nomás creado, porque como no había conexión con ustedes, entonces yo pasé información al padre Jaime, que es el encargado de esto, desde la segunda semana, porque yo la primera mismo entré para darles clase, pero no entraba nadie, entonces tuve que comunicar eso, bueno, hubo líos ahí, además me dijeron que a los estudiantes habían dicho que yo no quiero darles clase y eso ya me dolió a mí, porque no es que yo no quiero darles clases, sino que... Profe, yo me tomé el trabajo de copiarle en un mail, Sí. adjuntándole las pantallas de todos los estudiantes en los que estuvimos esperando la clase y como, bueno, esta vez ya tuvimos la clave y ya pudimos ingresar. No sé si tal vez le revisó. No me ha llegado ese... Yo Porque le yo copié mandé... ese mismo día. Sí. Yo mandé un informe, a ver, cuando fue el lunes, creo. Mandé un informe a una carrera, justamente, porque me pidieron un informe de la materia. Entonces, ya. A ver, aquí tengo el grupo 17, antropología. Déjame ver quién es el primero Ese es el de la noche, profe. Por eso estamos en el grupo de la noche, antropología. Porque, John bueno, yo creé Es ese grupo. que lo habíamos hecho solo creo. entre los de la carrera de psicología, profe, pero no sé si ellos No también quieren sabíamos pertenecer acá al mismo que grupo, si entre quieren todos. pertenecer al mismo grupo, porque yo creé ese grupo, el grupo de antropología, el grupo 17, pero éramos de la carrera de psicología. Ya, Bueno, entonces chicos, mire, les lo que comento habría que hacer cualquier es cosita, pero incorporarlos a los estamos otros mezclados compañeros. con industrial. Ya. Entonces, miren, Sí, la estamos solución, sí, le echo son una mano, por. sí, eso iba a decir. La solución es incorporarles, ahora mismo podrían hacerlo a través del chat. ¿Para qué Lo pasa? que voy a hacer, profe, disculpe, es voy a dejarles mi número y me escriben para agregarles, porque no puedo revisar todo el número del chat ya. Entonces yo les Listo, dejo mi número ya. y les agrego, por favor. Si quieres, Ya soy. díctenlo ahorita su número para que lo escuchen todos y así también puedan, a no ser que usted pueda trasladarlo ahí al número. No, sí, ahí está. En el grupo me ponen y, bueno, ahí les puse, soy Ginela, 098-4371-124. Ahí está incluso en el chat para poderles agregar al grupo que creamos. Ya listo. Entonces ahí sí estamos todo el curso. Porque así hemos venido haciendo con otros cursos. Yo tengo otros cursos y
fundamentalmente se creó un WhatsApp del grupo del curso y bueno, ahí funciona perfectamente y hemos venido trabajando bien. El caso de ustedes es que no había conexión. ¿Con quién? Yo pedí algún número de teléfono incluso al padre Jaime Chela del curso diciendo a ver con quién puedo contactarme, porque no lograba tampoco. Entonces, eso fue. Profe, pero yo le dejé incluso un Profe, mensaje a usted en el ABA con mi número para poder conversar. Nunca Lava. recibí respuesta. profe, En el sí, mensaje del ABA, algunos le en el todo. escribimos porque no podíamos ingresar ese día, porque nos pedía clave, ¿no? Entonces, no, la verdad no pudimos ingresar. Ahora, la otra cosa es que usted nos dijo que había subido a Lava la clase número 1, pero bueno, en el caso de los grupos de los chicos de psicología, no tenemos esta clase ahí. O sea, ya hemos buscado en todo lado y realmente no está la primera clase que dijo que usted había grabado y había subido. Ya, Entonces, no sé si de tal vez todas nos podría maneras, ayudar. déjame revisar eso para ver cómo está ahí. Y la próxima Ya. clase les tengo una. Y si no, repito la clase, ¿ya? Muchas gracias, profe. Sí. A ver, ¿alguna cosa más? ¿Están viendo ustedes en pantalla el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe, sí vemos. Sí, profe. A ver, entonces, la próxima clase voy a volver sobre la primera parte, luego de haber revisado lo que ustedes están pidiendo. En todo caso, como hay una secuencia ahí entre el origen del universo, que es la primera parte, pero yo ahí no hablo de eso, estoy hablando más bien de la antropología filosófica, algunas ideas sobre eso, entonces yo retornaré para hablar sobre eso mismo. En esta parte lo que quiero es más bien topar esto del origen del hombre. Bueno, ustedes ya tienen una idea porque ya vieron el video y después también han participado en el foro, entonces ya tienen una idea de lo que estamos hablando. Entonces no hay cómo retomar a eso. Entonces voy a hacer una continuación, es decir, progresiva, en cuanto también siguiendo el plan analítico de la materia. Bien, esta vez yo quiero abordar el tema del origen del hombre con algunas ideas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre quiénes somos los seres humanos. Porque una pregunta fundamental que se hace en la antropología, bueno, no solo una, sino tres, es ¿quiénes somos? Es decir, es una pregunta clave de la antropología y también de la identidad del ser humano. ¿Quién es el ser humano? Esa es una primera pregunta. Una segunda que también se hace en la antropología es ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Sí? Y otra es hacia dónde nos orientamos, hacia dónde vamos. Entonces son tres preguntas claves para la investigación científica de los seres humanos. Bueno, aquí yo voy a tratar un poco de ver con la primera pregunta de quiénes somos. Entonces voy a abordar eso. Desde el punto de vista, por supuesto, de la ciencia, como nos vienen diciendo hasta ahora. Es limitado lo que voy a decir porque para poder hablar del ser humano, pues hay mucha información e investigación. Entonces yo en un PowerPoint, pues no puedo decir todo eso, sino un breve resumen, unas ideas, como digo, que nos permitan reflexionar. El pre-evolucionismo. Pre siempre significa antes de la teoría evolucionista. Antes de la teoría evolucionista, generalmente se explicaba la vida a través de lo mítico. Generalmente la religión pues tenía sus explicaciones. En todos los pueblos la religión ha tratado de explicar a través del mito. El mito en la antropología es una forma, es un discurso, un relato que los seres humanos pues se inventan para explicar algo que en realidad está entre lo verdadero y lo falso, es decir, no se sabe con exactitud ahí cuáles son las ideas verdaderas y cuáles son las falsas.
De todas maneras, un mito siempre es una historia creada para relatar. Eso es un mito en la antropología. Y el mito siempre trata de explicar las últimas consecuencias de algo, pero míticamente. Entonces, cuando hablamos de pre-evolucionismo, estamos hablando de las explicaciones, bueno, interpretaciones míticas de la realidad, que no tienen que ver con probabilidad o con prueba exactamente, ¿sí? Es decir, no estamos dentro del campo todavía de la ciencia, pero son acercamientos que los seres humanos pues han ido tratando de decir. Entonces, el pre-evolucionismo, pues mire, significa que hasta mediados del siglo XIX no se planteó la idea de la evolución. Evolución significa que se desarrolla, que va para adelante o que se desenvuelve, eso es evolución, que hay un proceso. Básicamente la idea de proceso es importante. Tanto la religión como la ciencia partían del convencimiento de que el número de especies vivientes era fijo y se había mantenido inalterado desde los orígenes. Ni habían aparecido especies nuevas, ni se habían extinguido ninguna de las existentes. Con estas ideas, lo que estamos queriendo decir es que, en realidad, los filósofos anteriores, de siglos anteriores, pues pensaban que el mundo era inmutable, que el mundo era el centro, es decir, este planeta era el centro del universo, que no había nada más allá de eso, de las estrellas, porque había poco conocimiento o desconocimiento. ¿Qué más? Que en realidad nada se movía, que todo era estático, y que Dios había creado de todas maneras, así como estaban las cosas, pues el mundo. Entonces, mira, esa es una forma de pensar que duró siglos y siglos. Bueno, la ciencia y la religión mantenían la idea de un diseño inteligente de la vida, admitiendo la intervención directa o indirecta de Dios en el proyecto de la vida. El argumento usado era la perfección y complejidad de los órganos vitales que se aviene mal con el azar. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de la idea creacionista fundamentalmente. Y la idea creacionista pues no ha sido mostrada ni demostrada. Bueno, ahí cuando uno recurre, por ejemplo, al texto bíblico del Génesis, pues se encuentra ahí toda esta idea, digamos, de la creación del mundo en 7 días, fundamentalmente. Pero bueno, ese es digamos, es un mito de la creación que se llama. Eso está también dentro de esto de lo que se llama el pre-evolucionismo. Los incas, por ejemplo, también tenían su creencia de que los incas vienen de la relación entre Mama Oglio y los hermanos Ayar, etcétera, y son los que van a crear entonces acá la cultura andina, y después también son adoradores del sol, etcétera. Es decir, hay todo un mito de la creación ahí. O entre los aztecas y los mayas, por ejemplo, el Popol Vuh, qué sé yo, que dice que los hombres fueron hechos primero de madera y después del maíz, etcétera. Bueno, y así, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea del preevolucionismo. Luego tenemos esta parte ya de la ciencia, que se llama el evolucionismo. Con Charles Darwin, sobre todo, se crea esta teoría. Bueno, y que va a tratar de explicar cómo es que se desarrolló la vida y cómo evolucionó también todos los seres, y entre esos también el ser humano. Mantiene que los organismos vivos en el curso de las épocas geológicas han sufrido una serie de transformaciones en virtud de las cuales han dado origen a seres cada vez más complejos que son sus sucesores naturales. De manera que el número de especies biológicas ha cambiado. Se han extinguido unas especies y han aparecido otras nuevas. En otras palabras, diríamos que los seres vivos han evolucionado de seres multicelulares, cuando en el inicio estamos hablando de 3.500 millones de años, donde aproximadamente aparece la primera célula o los multicelulares más bien en el fondo del mar, y ahí empieza la vida. Y después, pues con los millones de años,
Esos se van formando en peces, los peces empiezan a salir a la tierra, es decir, entran y salen y se crean los pulmones y las branquias, es decir, se desarrolla así y después esos tipos de peces se quedan en la tierra y bueno, y empiezan a evolucionar en otras formas de animales, etcétera, etcétera. Incluso los seres humanos vendríamos de un tipo de pez, etcétera, de esas épocas. Es decir, todo eso es la rama de la evolución, que ustedes en el vídeo que van a ver, pues van también a entender eso. Entonces, bueno, el asunto es que Darwin va a hablar de la selección natural. Antes de Darwin también hay otras ideas de evolucionistas de Lamarck. Él habla que el factor que explica racionalmente y científicamente la evolución viene dado por las modificaciones de los organismos vivos. Es decir, cuanto más evoluciona y cambian las circunstancias y cambia el ambiente, los seres vivos se van también modificando en esas circunstancias y dependiendo de las circunstancias. Entonces, estos organismos vivos producidos bajo la influencia del ambiente a consecuencia del uso o del desuso de los órganos. Es decir, cuando un órgano deja de usarse, pues se atrofia y desaparece. Estas modificaciones eran transmitidas a los descendientes y con el tiempo podían dar origen a nuevas especies. En realidad, lo que han demostrado los científicos es que en la base de todos los seres existentes, incluyendo los seres inorgánicos, pues está lo que se llama los átomos con sus composiciones también, y también en los seres vivos compartimos todos un mismo ADN. Es decir, tenemos ahí las mismas formaciones químicas en todo sentido. Por eso es que la teoría nos dice que nosotros en realidad tenemos millones y millones también de existencia. Es decir, por eso es que no estamos de gana en este planeta tampoco. Es decir, cuando nace una persona, pues es algo maravilloso porque llevamos dentro de nosotros también esa carga material y energética de cómo cuando se formó el universo. Entonces, llevamos eso también. Por eso es que somos seres también de algún modo especiales y una de las especies que ha desarrollado más que las otras. Entonces, somos maravillosos en ese sentido. Entonces, pero hay que entenderlo así. Un ejemplo que pone Lamarck, ahí vamos a ver un concepto que él va a desarrollar. El ejemplo clásico que usa Lamarck es el del alargamiento del cuello de la jirafa. Él dice que por estirar una y otra vez el cuello, para llegar mejor al alimento, consigue tener vértebras más largas, que son transmitidos a sus descendientes por la cuestión genética, o sea, el ADN. Actualmente esto se conoce con el nombre de teoría de los caracteres adquiridos. Podríamos decir, es decir, que la jirafa necesitaba conseguir alimento y el alimento estaba en los árboles y en las partes altas, y entonces, según Lamarck, lo que intentaba la jirafa es alargar, digamos, para coger ese alimento con el cuello, y finalmente entonces ahí va adquiriendo ese carácter, es decir, por adaptación al ambiente. Otro ejemplo que podríamos usar es, por ejemplo, el de los deportistas, los que hacen básquet. Mira, tienes es decir, ¿cómo se llama? Para lanzar ahí la pelota en el arco, no en el aro, está pues a cuántos metros. Entonces el basquetbolista lo que tiene que hacer es saltar, correr, sobre todo saltar mucho para poder lanzar la pelota y meter en el cesto. Es decir, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, en este caso, pues los deportistas, los basquetbolistas, lo que hacen ahí es pues brincar. Miren, y está sucediendo que tienen un crecimiento mucho más alargado que el del común de los mortales. Justamente ahí hay un proceso digamos, de un carácter adquirido, es decir, se está adquiriendo eso. Entonces, lo mismo pasa con el salto en las cuerdas, etc. Entonces, bueno, el ejemplo de Lamarck creo que nos permite entender este concepto de caracteres adquiridos. Es decir, todo lo que en la naturaleza no lo tenemos, pues lo logramos a través de
del ejercicio físico o lo logramos a través de nuevos comportamientos para lograr algo y como acomodo al ambiente. Aquí tenemos a Charles Darwin, uno de los grandes teóricos que ha existido ya en el siglo XIX y es el creador de esta teoría de la selección natural. La explicación causal de la evolución biológica, dice él, reside fundamentalmente en la selección natural. Primera cosa que él trata de explicar las causas, en dónde está el origen, y termina explicándolo a través de la selección natural. De hecho, esta teoría, como ustedes sabrán, fue inventada a partir de las Galápagos. Él trabajó, hizo mucha investigación ahí, bueno, y ahí nació la idea de la selección natural. De la misma manera que un ganadero o un agricultor mejora mediante la selección y de una forma consciente las razas y variedades de animales domésticos y plantas, la naturaleza de una manera mecánica y espontánea habría realizado a lo largo de las diversas épocas geológicas una selección semejante. En esto, miren, creo que la similitud que hace con el agricultor es cierta. Por ejemplo, si tomamos un agricultor que cultiva maíz, ese señor pues prepara la tierra, luego planta la semilla y planta la mejor semilla, no cualquier semilla, sigue todo el proceso de cultivo hasta que cosecha. Una vez que cosecha, bueno, dice, vamos a guardar la mejor mazorca porque vamos el próximo año a sembrar. Entonces selecciona, imagínense la semilla, la mejor semilla para poder sembrar. Lo mismo pasa con alguien que cría animales. Cuando quiere reproducirlas, pues lo mismo hace, es decir, selecciona la mejor raza para que sea pues la que reproduce los otros animales que van a venir. Entonces, los seres humanos hacemos eso, pero él dice también que la naturaleza hace lo mismo, es decir, la naturaleza dice, selecciona al más apto, el que ha desarrollado mejores condiciones orgánicas, es más fuerte, ese es el que tiene posibilidades de sobrevivir. Y aquel ser que no ha desarrollado, pues, esos organismos y no se adaptó al ambiente, pues sencillamente sucumbe. Y bueno, y un poco eso también es lo que parece en la realidad también cuando, por ejemplo, podemos mirar una mariposas. Las mariposas que sobreviven, por ejemplo, en un árbol, tienen que tener el color del árbol, de la corteza del árbol, y esas no se dejan ver por otros bichos que se aprovechan de la mariposa. En cambio, si pones mariposas blancas o de otro color que son visibles, pues viene, por ejemplo, el murciélago y las atrapa enseguida, no logran camuflarse. Entonces, hago esta comparación porque ahí hay selección. Es decir, entre las mariposas blancas y las mariposas que están del color del árbol, pues las más aptas son las que tienen el color del árbol y tienen posibilidades de sobrevivir, no así las blancas que son vistas desde lejos y viene el murciélago y se come, sé yo, esas mariposas o el oso hormiguero, etcétera, y se come las mariposas. Entonces, mire, lo mismo pasa con la selección natural, es decir, se desarrollan condiciones favorables para poder seguir viviendo. Darwin constató el hecho de que las poblaciones vivientes tienden a aumentar más fuertemente que el alimento disponible, provocando la lucha por la existencia, tanto entre individuos y variedades de la misma especie como entre especies del mismo género. En esta lucha sobreviven solo los más aptos. Estos son los que exhiben variaciones favorables. Bueno, miren, hay otro autor, Malthus, que también va a desarrollar esta idea, pero con los humanos y la economía. Malthus va a decir que la población humana aumenta rápidamente, vertiginosamente, es decir, desproporcionadamente, y en cambio, dice, los alimentos no se reproducen ni se produce con la misma aceleración. Es decir, porque los recursos, dice, son escasos. Entonces, ¿el qué dice? Pues miren, hay que equilibrar la población y los recursos escasos.
Bueno, ¿cuáles son las estrategias para eso? Pues hay que eliminar, pues, de la población ciertos individuos para poder favorecer la alimentación. ¿Cómo se lo hace? Pues mire, la guerra es una primera estrategia que propone este Malthus, Robert Malthus, para, que se podría hacer para regular la población. También dice, son las epidemias, ese es otro término que él usa, las epidemias también son o sirven para regular las poblaciones. Hago un paréntesis, a veces cuando yo he leído este autor y habla de eso, me estoy acordando de la pandemia de ahora. ¿No será eso también? Es la pregunta. De todas maneras, les dejo a ustedes también, pero Malthus, Robert Malthus dice eso. Bueno, miren, y Darwin es uno de los que está diciendo sobre el tema ya de la selección natural y con las especies. Él no habla del ser humano, sino él habla del conjunto de especies, por supuesto. Pero dice ahí, bueno, sobreviven, dice, por la lucha por la existencia los más aptos. La lucha por la existencia perpetúa las variaciones ventajosas por medio de la herencia, pues los individuos de menor valor biológico resultan eliminados, mientras que los dotados de cualidades más idóneas sobreviven y pueden transmitir dicha variación a sus descendientes. Es decir, genéticamente están más fuertes que otros, y porque hemos incorporado en nuestra genética, hemos heredado en nuestra genética, hemos acumulado en nuestra genética genes anteriores y también hemos incorporado nuevos dependiendo de las condiciones en las que estemos viviendo. Sobre el ser humano, dice hay cambios graduales. Si ustedes se fijan ahí en la fotografía, ustedes ven que el ser humano no es que siempre andó derecho, erecto, sino que venimos de los primates y luego de una rama de los primates, pero los primeros eran, es decir, andaban en cuatro patas. Las manos estaban apoyadas sobre el piso, así como son los chimpancés, los gorilas, pero sobre todo los chimpancés, es decir, apoyados sobre la tierra. Pero en la evolución de largos y millones de años, pues el humano fue incorporándose y logrando independencia, autonomía de las manos, ¿sí? Porque las manos resulta que se volvieron una herramienta más, porque además la posición erecta nos permite visibilizar mucho más allá que estando en la posición en cuclillas o en la posición de cuatro patas. Entonces, el ser humano fue evolucionando de esa manera hasta llegar a una posición erecta como es lo que somos ahora, el Homo sapiens sapiens. Pero él dice la suma de pequeñas variaciones ventajosas a lo largo del periodo de tiempos enormemente largos habría determinado el origen de las especies que ahora conocemos. Y por supuesto, hay especies que se están extinguiendo y hay nuevas especies que van apareciendo. Por ejemplo, en los Andes tenemos el cóndor, está en peligro de extinción, casi ya no queda, ¿sí? Y eso es muy lamentable. U otros animales, por ejemplo, los tigres también, los osos que son parte, por ejemplo, aquí cerca, como entrando para la Amazonía, había hacia el siglo XVI, muchos osos de anteojos, ahora ya casi ni quedan, o sea, ni se sabe además si es que hay o no hay. Los habitantes que viven en Oyacachi, que está subiendo del Quinche por arriba, es decir, hacia la loma y cruzando como al oriente, ahí hay una zona que se llama Oyacachi, un pueblito. Bueno, ellos dicen casi acá no se ven los osos de anteojos, es decir, están desapareciendo. Y así están desapareciendo muchas especies. Los seres humanos también, esta generación nuestra de Homo sapiens sapiens, pues seguramente va a desaparecer. No sabemos cuándo, pero parece que va para allá. La teoría de Darwin dejaba sin explicar el núcleo del problema de la evolución. ¿Por qué determinadas variaciones de los seres vivos eran hereditarias y otras no?
le era imposible distinguir científicamente en esa época entre modificaciones, transformaciones de los seres vivos que no son hereditarias, y mutaciones son cambios, alteraciones del patrimonio de una especie y que sí lo son. Básicamente aquí el concepto fundamental es el de mutación. Es decir, los seres mutan, van modificándose, van cambiando, porque bueno, hay una ley dentro de lo que se llama la ley del movimiento universal de todo. El cambio y la transformación son propios del movimiento. Es decir, no hay nada estático, sino que todo, la naturaleza y la sociedad, están en un permanente movimiento. Por lo tanto, la mutación pues es un elemento indispensable, entendible de la evolución, sea en la sociedad como en la misma naturaleza, ¿sí? Pensar lo contrario más bien es torpe, es decir, pensar que nada se mueve, que todo está bien y que, como dice la gente, siempre fue lo mismo antes o antes fue mejor que ahora. Es decir, ese es un pensamiento muy, muy conservador, digamos, que tiene la gente de pensar, pero en realidad la ley del movimiento nos indica de que todo está en permanente cambio y transformación, ¿sí? Y esa es una ley, es decir, eso no depende de si yo quiero o no quiero, de si lo que yo opino es correcto o no, sino que esa es una ley que está determinada así, pues, o sea, así evoluciona la vida. La teoría sintética de la evolución. Parte del conocimiento que hoy día tenemos de la herencia biológica y en particular de las mutaciones. En la evolución intervienen dos factores fundamentales, lo que se llama las mutaciones y la selección. A ver, entonces, en el primer caso, los caracteres de los organismos experimentan variaciones hereditarias por efecto de las mutaciones que se producen al azar y son relativamente frecuentes. A ver, voy a explicar esto porque, sobre todo esto del azar. ¿Qué significa esto del azar? A ver, el azar no es como la de los dados. Es decir, uno coge unos dados y los lanza sobre la mesa y bueno, y ahí cayó algo por el azar. El azar no es así. El azar más bien es que todo se entrecruza. Por ejemplo, un ser humano tiene finalidades, todos tenemos finalidades. Vamos, venimos y en el camino nos vamos encontrando. Por ejemplo, yo con ustedes me encontré por azar, porque ustedes tienen finalidades, cada uno de ustedes, yo también las tengo, y resulta que en el trayecto nos hemos encontrado. Eso es azar, ¿sí? Y en ese azar, pues, se están suscitando transformaciones, es decir, hay mutaciones. Por ejemplo, nuestro pensamiento está mutando. Es decir, no somos saliendo de esta clase lo que hemos sido antes, es decir, hemos incorporado, estamos mutando. Entonces, lo mismo pasa en la naturaleza. En la naturaleza, es decir, los seres pues están intercambiando, están interrelacionados, interactuando. Entonces, miren el concepto de mutación. En cuanto a la selección, a ver, la naturaleza realiza una selección y anula a los individuos que resultan con genes desfavorables para sobrevivir, quedándose más bien con aquellos genes que son más aptos para adaptarse al medio, ¿sí? Fundamentalmente esto tiene que ver con los órganos, con los organismos, pero sobre todo con los órganos que se van generando en las personas cada vez más fuertes para, de acuerdo al medio, pues resistir. Voy a terminar esta clase entonces con esto y vamos a dejar pendiente para la próxima clase también la explicación después de esto. Miren, hay un autor como B que objeta la teoría del darwinismo. ¿Qué dice este B? Dice él que la teoría darwiniana de la evolución no permite conocer científicamente el origen de la vida ni llega a explicar las estructuras moleculares de la vida. Ante la imposibilidad de explicar correctamente el nivel de complejidad molecular mediante la teoría clásica darwiniana, B propone que aceptemos la hipótesis
de que dichos niveles responden a un diseño y no a una aparición gradual, lo que supone admitir la existencia de un diseñador inteligente. Es decir, B lo que está proponiendo en su hipótesis es que la evolución pues no es dada por sí misma, sino que antes tiene ya un diseñador. Es más o menos como el diseñador del reloj. Es decir, no puede existir el reloj mecánicamente como funciona y perfectamente bien si es que no tiene un diseñador. Es decir, antes se requiere un diseñador inteligente. Entonces, esta es una posición que le hace críticamente a Darwin, pues diciendo de que no venimos del azar mismo, sino que más bien hay un diseñador inteligente, que según la teología, pues diríamos que es Dios. Dios es el creador, por lo tanto, todo lo que viene después, pues depende de él. Bueno, yo no me meto allí en cuestiones teológicas, se lo voy a confesar porque mi nivel de inteligencia y también mi formación, pues, es más bien científica sobre la antropología. Yo soy antropólogo y, bueno, y yo no me meto ahí porque requiere de mucho conocimiento, de mucha información teológica. Yo no la tengo. Soy sincero, pues, y no me voy a meter a discutir sobre estos temas. De todas maneras, lo que dice B, pues, es una hipótesis que la plantea en contra también del darwinismo. Bueno, yo no sé si exista un diseñador inteligente porque en realidad esa posición es muy determinista. Es decir, ya hay un destino, ahí estamos determinados a seguir esa línea. Es decir, la vida ya estaría resuelta incluso. Es decir, si regresamos pues al paraíso, pues ya está resuelto todo. Bueno, no me voy a meter más sobre eso y bueno, y dejamos ahí la discusión. Bien, todo lo que les he presentado, a ver, digan ustedes sus puntos de vista y con eso vamos a ir terminando. A ver, ¿qué piensan ustedes de las exposiciones que hemos puesto tanto de Lamarck como de Darwin? Y último de B. Chicos, ¿se durmieron? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Acerca de la teoría de Darwin, ¿tiene cierta similitud con lo del mono? O sea, ¿está relacionada o es muy aparte con la No, teoría del Homo sapiens? sí, está relacionada porque en realidad la teoría del mono, bueno, no es que somos parecidos al chimpancé. Hay una similitud, yo diría, del 95% en el ADN, pero no somos iguales. Es decir, ahí hay un parecido. Pero antes de hablar del mono, también hay que entender que nosotros venimos de la rama de los primates. Los primates es como decir las raíces de las especies que se van a generar posteriormente, por ejemplo, en gorilas, en chimpancés, en los distintos monos y entre esos también el ser humano, pero son especies. Pero en realidad, de acuerdo a la teoría, es que venimos del mismo tronco común. Pero claro, estamos hablando de millones y millones de años. Yo no me acuerdo en este momento cuáles son los millones de años de esa separación, pero sí hay, creo que en el video que les puse, me parece que ahí sí está determinando los millones de años en los cuales empieza a separarse también esta división. Pero no se puede decir que venimos del mono, eso es así. Es decir, somos una especie distinta respecto al mono, al chimpancé, a los gorilas, etcétera. Pero sí es cierto que venimos de un mismo tronco común, pero de millones y millones de años atrás. Sí. Es decir, hay similitudes con el chimpancé, eso te digo, del 95%, pero tampoco somos iguales. La pregunta ahí que puede surgir es ¿por qué los monos no han evolucionado como nosotros? Bueno, no sabría decir tampoco la respuesta, porque claro, para eso hay que determinar a estudiar todo el tema de los monos, de los chimpancés. Hay antropólogos que están estudiando eso,
Por ejemplo, hay una antropóloga en África, ella vive ahí con los animales, convive con los monos, porque está estudiándolos. Incluso como es, documentales sobre esta antropóloga que vive estudiando los monos. Justamente ella dice los monos son gregarios, son como los seres humanos, incluso se comunican con señas, tienen sus propios códigos hasta de convivencia, etcétera. E incluso están organizados de manera hasta jerárquica, porque hay un mono jefe que es el que comanda, digamos, el grupo, etcétera. Es decir, parecido a los humanos también, pero no son humanos, en realidad. ¿Por qué no son humanos? Bueno, pues ahí ya no sabría. Entonces, no sé si quedó clara la explicación. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, A ver, profe, no sé en qué teoría es, pero no me quedó claro eso del azar. del azar, esa se llama teoría del azar. La teoría del azar fundamentalmente es que, primero que nada hay en línea recta, ya, es decir, ni paralela, sino que todo se entrecruza, porque cada objeto, cada cosa, cada ser vivo, es decir, tiene una ruta, sobre todo entre los seres vivos, tienen sus propias rutas, y sobre todo los seres humanos que tenemos finalidades. Entonces, en esa ruta nos entrecruzamos, ¿sí? Es como ahora, por eso yo les ponía el ejemplo con ustedes. Miren, nosotros estamos aquí por azar, pero azar en el sentido de que ninguno de nosotros dijo, yo quiero tener al profesor Julano de tal, ni yo tampoco estuve pensando en ustedes, quiero a tal Julano de tal tenerlo en la clase, ¿no? Llegamos por azar, pero es un azar en el que cada uno tiene su camino, cada uno de ustedes tiene su finalidad, como yo también las tengo. Entonces, pero miren, esos caminos nos hemos entrecruzado, ¿sí? Y en ese entrecruzamiento, mira, sucede, qué sé yo, las circunstancias, aparecen las relaciones que se tejen. Es como los átomos son así también. Cuando uno estudia los átomos, resulta que los átomos se entrecruzan entre sí, ¿ves? Y eso es la energía que producen también entre ellos. Y los choques también entre átomos, entre neutrones, etc. Entonces, lo mismo pasa con la vida, es decir, nos entrecruzamos. Lo mismo está pasando, mira, yo te diría, con el universo en general. Las galaxias, las estrellas, etcétera, se están entrecruzando y por eso es que se chocan también entre unas y otras. Lo que pasa es que son millones de años luz de distancia. Entonces, o sea, no tenemos ni idea de lo que significa esas distancias. Eso lo decimos porque existen instrumentos, tecnología para poder determinar esas distancias y poder estudiar. La astronomía, que es la ciencia que se encarga de eso, lo está haciendo. Entonces, bueno, ellos nos dan esa información, pero no tenemos nosotros ni idea de lo que significa un año de luz. Por ejemplo, sabemos nosotros de kilómetros. ¿Sí? 1.000.000 de kilómetros ya es bastante. Miles de millones de kilómetros es muchísimo. Pero años luz, imagínate lo que significa eso. Entonces, pero también se están entrecruzando. Por eso es que hablamos de la expansión del universo. ¿Ves? Expansión, el universo se expande. ¿Dónde terminará eso? No lo sé. ¿A dónde irá? Probablemente a otros universos. Se habla de multiuniversos, no existe un solo universo. O sea, la cosa es súper grande y eso es bien apasionante para estudiar. ¿Algo más? Y si no, jóvenes, vamos a ir cerrando esta clase. Ya es las 21:05 y luego continuaremos pues la siguiente clase. Entonces, quedamos, a ver, la siguiente clase va a ser sobre las evidencias del hecho evolutivo. Ahí vamos a topar, si es que yo voy a revisar la primera clase también para ver cómo está y según eso, si no, pues retomamos a la primera.
esos jóvenes. Entonces, si es que no hay comentarios, bueno, vamos a ir terminando. ¿Les parece? Sí, profesor. Bueno, entonces nos Sí, despedimos. Bueno, Ya, profe. listo. Bueno, y Gracias, profe, muy amable. que tengan un estupendo fin de semana y que descansen. Profesor, una pregunta. Dígame. Eso de acerca de asistir por Semana Santa, ¿es obligatorio o no? El vicerrector mandó un comunicado el día lunes, creo que fue, en el que dice que los estudiantes y los profesores van a tener trabajo hasta la 1 de la tarde del día viernes. Y en la tarde pues ya no habría asistencia, es decir, clases tampoco. Entonces, si ustedes tienen clases en la tarde, pues creo que estarían bajo ese criterio, bajo esa decisión. Pero si están en la mañana y tienen clases, bueno, les toca, tienen que ir nomás. Profe, O yo sea, tengo una pequeña pregunta. Sí, Su correo es hdiaz@ups.edu.es. ¿Ese es el correo correcto? sí, ese mismo es. Ya tenga la gentileza para que le cheque lo que yo le tengo enviado al mail, por favor. Muy amable. Ya, ¿cómo te llamas tú? Cristian Chávez, profe, de Cristian Industrial. Chávez. Ya, listo. Gracias. Ya le voy a revisar. A ver, quiero retornar esta cosa. Puedo retornar. Bien, jóvenes, entonces nos vemos. hasta luego, profe. Una linda Ya noche. está, Chao. bueno, Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe. Chao, Buenas hasta noches. luego. Profe.